Tecnología. La técnica en innovación constante. Identificar lo que caracteriza las innovaciones en el avance de la técnica en distintos ámbitos y momentos históricos. Bienvenidos alumnas y alumnos de tecnología de tercer grado de secundaria. Es un gusto que nos acompañen a esta sesión de Aprende en Casa. Aprende en Casa es una estrategia educativa que la Secretaría de Educación Pública creó para llevar a cabo trabajo colaborativo con la familia y reforzar los aprendizajes. Identificaremos las características de los procesos y avances de innovación a lo largo de la historia. La tecnología en educación básica se divide en campos tecnológicos, agropecuarias y pesqueras, de alimentos, producción, construcción, información o comunicación. La tecnología también se relaciona con otras disciplinas como las matemáticas o la historia, lo que permite comprender que el conocimiento se interconecta para propiciar el desarrollo tecnológico que conocemos. En el siguiente video veremos cómo se inventó la batería y qué relación tiene con el electromagnetismo. Considera el siguiente experimento. Tenemos dos pedazos de metal, cobre y zinc, que vamos a conectar usando cables conductores. Y ahora sumergimos los metales en un electrolito, en este caso vinagre. Observarán que se forman burbujas alrededor del zinc, pero no en el cobre. Los metales lucen diferentes de esta manera. Si ahora unimos los cables que conectan a ambos metales, algo cambia. Se empiezan a formar pequeñas burbujas alrededor de la terminal de cobre. Pareciera que algo es jalado del zinc a través del cable y resulta que este es un flujo de carga eléctrica. Conforme los electrones son jalados lejos del zinc, hacia el cobre, a través de la ruta conductora de los cables. Imaginen este flujo como resultado de un desequilibrio de cargas o presión eléctrica entre los dos metales. Comparemos la descarga instantánea que observamos con los experimentos de electricidad estática. A finales del siglo XVIII, Alessandro Volta había estado investigando este efecto. Más importante aún, se dio cuenta de que si se encadenaban estas celdas, se amplificaba este flujo de carga. Y para 1800, él simplificó más aún las cosas, eliminando la jarra que estaba proporcionando más electrolitos de los necesarios. Él escribió que algunas docenas de discos de cobre, por ejemplo estas monedas, junto con un número igual de piezas de zinc, él preparó pedazos de material esponjoso capaces de retener agua. Así que emparejó un pedazo de cobre con un pedazo de zinc, siempre con el mismo orden, y siempre ponía un pedazo de material húmedo entre estos discos. Y continuó haciendo esto hasta tener una columna lo más alta posible, sin que se cayeran. Esto es famosamente conocido como la pila voltaica, la primera batería o pila en la historia en tener un flujo continuo de carga eléctrica o corriente. Si se agregaban más celdas, aumentaba la presión eléctrica de la corriente, resultaban en el aumento de la presión eléctrica en ambos extremos. Y la presión eléctrica fue uno de los primeros términos para referirse a lo que ahora conocemos como voltaje, llamado así en honor a Volta. Si ambos cables en los extremos de la pila se tocan de forma directa, podremos observar una serie de choques o chispas. Al principio, el uso de la corriente eléctrica como método de comunicación no fue algo obvio inmediatamente. Solo se observaban chispas y burbujas. Una idea fue usar la presencia de burbujas para representar letras, y el telégrafo de burbujas usó este método, aunque involucraba 26 circuitos diferentes, uno para cada letra.
y se basaba en el hecho de que la batería o la pila que proporcionaba la corriente podía colocarse alejada de las jarras o de los recipientes que contenían las terminales que producían las burbujas. Fue un invento ingenioso, aunque no muy práctico y nunca se usó. Pero pronto todo cambiaría, después de una famosa demostración en 1819. Se encontró que si pasábamos un cable cerca de una brújula y conectábamos este cable a una pila, en el instante en el que el cable hace contacto con la pila, se movía la aguja, sin tener contacto físico alguno. La única explicación era que la corriente que era llevada por el cable creaba un campo magnético temporal. A esto le siguieron varias pruebas para descubrir la dirección de este campo. Primero se pensó que apuntaba a lo largo del cable que llevaba la corriente, o quizá emanando hacia afuera del cable, de la misma manera que viaja el calor. Pero después se descubrió que estaba viajando alrededor del cable, en círculos perpendiculares. Así que un lazo de cable crearía un campo magnético que apunta a través del centro de este lazo, girando hacia afuera. Esto se convirtió en un galvanómetro, que se diseñó para detectar y medir corriente eléctrica. Simplemente era un rollo de cable o una bobina con una brújula suspendida en el centro. Cuando se aplicaba corriente eléctrica a la bobina o al cable enrollado, se creaba un campo magnético al centro del cable, rodeándolo por afuera, de manera que la aguja siempre apuntaba de forma perpendicular a la dirección de la fuerza que se encontraba en equilibrio a ambos lados de la aguja. Y mientras más fuerte era la corriente, más grande sería el movimiento o el desplazamiento de la aguja. Y para 1824, William Sturgeon demostró una forma de aumentar la fuerza de este campo simplemente enrollando un cable conductor alrededor de un pedazo de acero, que podría ser un clavo. Se podría amplificar la fuerza magnética porque el acero es un mejor medio para apoyar la formación de un campo magnético. A esto le llamamos permeabilidad. Y al enrollar varias veces el cable alrededor del clavo, se puede aumentar la fuerza del campo miles de veces. Esto se conoce como un electroimán. Así que de pronto era posible crear un campo magnético que podía mover agujas con precisión y fuerza usando una corriente eléctrica aplicada a la distancia, usando un cable enrollado largo y una batería potente. En ese entonces, nuestra comprensión de la información estaba en sus inicios. Las personas pensaban en la información de un mensaje como el número de letras en un mensaje. Así que la meta era intuitiva. Ver quién podía encontrar una forma rápida de transmitir letras. Y quien tuviera el sistema más rápido, entonces podría reducir el costo por mensaje para el receptor usando este sistema. Y una mina de oro esperaba para aquella persona que lograra hacer esto primero. Existen diferentes tipos de baterías, por ejemplo, de plomo ácido, de níquel cadmio y de iones de litio. Su utilidad es diversa, para el encendido de un automóvil, para que funcione el control remoto de la televisión o para que encienda un teléfono celular. La innovación de la técnica se observa también cuando ocurren conflictos bélicos. Aunque sabemos es mejor promover una cultura de paz entre las personas, comunidades, estados y países. Veamos el siguiente video. La Gran Guerra, que posteriormente fue conocida como la Primera Guerra Mundial, enfrentó a las naciones con intereses imperialistas. Grandes potencias como Gran Bretaña, Francia y Alemania, entre otros, deseaban dominar los recursos económicos de las colonias en Asia y África y someter a otros países. Una de las consecuencias de este enfrentamiento militar a gran escala fue que la industria de estos países se puso al servicio de la guerra y crearon armas que eran más rápidas y mortíferas, como ametralladoras, granadas, tanques, aviones, buques y submarinos e incluso armas químicas. Las armas químicas generaron mucho temor entre las tropas
pues se trataba de un arma misteriosa que causaba efectos distintos a los de las armas convencionales, y para protegerse de esos gases mortíferos se inventó la máscara antigas. Francia fue uno de los países que utilizó sustancias químicas durante la Primera Guerra Mundial. El agente químico fue lanzado primero con granadas de mano y después con granadas de fusil. No obstante, el volumen del agente tóxico era tan pequeño que su efecto era prácticamente nulo, sobre todo al emplearse al aire libre. En enero de 1915, durante la batalla de Bolimov, Polonia, los alemanes lanzaron contra las tropas rusas miles de proyectiles que contenían bromuro de sililo, un gas lacrimógeno, pero las bajas temperaturas impidieron que el gas se vaporizara y el ataque fracasó. Fue hasta 1915, durante la segunda batalla de Ypres, en Bélgica, que las armas químicas dieron el resultado esperado. Debido a que el gas es volátil, para evitar dañar a sus propias tropas, los alemanes esperaron a que el viento soplara hacia su enemigo y lanzaron 170 toneladas de gas cloro contra esas trincheras. De este modo, consiguieron formar una gran nube amarilla de cloro que afectaba a la respiración de los soldados, y después de largos minutos de agonía, morían ahogándose en sus propios fluidos corporales. Al mirar esa nueva forma de ataque, los soldados huyeron despavoridos. Este uso de gases químicos tóxicos por Alemania causó gran consternación, pues no solo producía daños físicos, sino también psicológicos. Por eso, fue necesaria la protección a gran escala contra los gases. En 1916, comenzó la producción de la primera máscara antigas, que consistía en un trozo de gamuza empapados en amoníaco y otros agentes químicos que neutralizaban el ácido de los gases. La tecnología mejoró rápidamente, proporcionando a los soldados máscaras más efectivas con filtros de carbón para neutralizar el veneno. El desarrollo de las armas químicas continuó durante la tercera batalla de Ypres. Los alemanes utilizaron unos 50.000 proyectiles cargados con el agente químico que fue bautizado como hiperita. Este agente químico también fue conocido como gas mostaza por el olor de sus vapores. Pero la hiperita no es un gas, sino un líquido que en contacto con la piel no produce heridas inmediatas, aunque después de varias horas aparecen lesiones, por lo que los combatientes en un primer momento no se daban cuenta que habían estado expuestos a una sustancia tóxica. Las máscaras con filtros de carbón no eran efectivas contra la hiperita, por lo que los soldados debieron protegerse con prendas impermeables. Al término de la Primera Guerra Mundial, varias naciones desarrollaron industrias de armamento, incluidas armas químicas. Por ese motivo, la Sociedad de Naciones organizó la Conferencia para la Supervisión del Comercio Internacional de Armas y Munición en Ginebra en 1925. Allí se firmó el Protocolo de Ginebra, que prohíbe el uso de armas biológicas y químicas. No obstante, estas armas continúan desarrollándose a pesar de que se han establecido nuevos protocolos. Recientemente, el grupo terrorista Estado Islámico utilizó hiperita en un intento por controlar territorios de Irak y Siria. ¿De qué manera la humanidad podría aprender de su historia para evitar el uso de estas armas? Como vimos, la guerra es atroz y con ella se han desarrollado técnicas en la construcción de armas y vehículos militares. ¿Qué situaciones favorecieron el desarrollo de la técnica en la construcción de armas? Escriban en su carpeta de experiencias las características innovadoras que identificaron en el video. Veamos algo más sobre el tema. En la historia, el tiempo se relaciona con los acontecimientos de la humanidad. Los historiadores utilizan la cronología para distinguir el antes y el después de estos acontecimientos. En orden cronológico, podemos decir cómo hemos cambiado por las cosas que nos han sucedido. Cuando perdimos nuestro primer diente, cuando obtuvimos el certificado de primaria o cuando nos cambiamos de casa. Pero no todo cambia. También hay cosas que permanecen, que se mantienen constantes y que siguen formando parte de la historia. Por ejemplo, nuestra lengua materna, creencias o valores y algunas formas de vida. Con estas dos nociones, cambio y permanencia, podemos contar nuestra historia y la de la humanidad.
Antes de la revolución industrial, se utilizaban carruajes tirados por caballos sobre caminos de tierra. Durante la revolución industrial, la aparición de la locomotora y el desarrollo del ferrocarril revolucionaron el transporte. Con la aparición del automóvil, se hizo necesario modernizar los caminos, transformando el paisaje. Una consecuencia de la industrialización fue que las ciudades se convirtieron en el centro de la actividad económica. Los trabajadores migraron del campo hacia ellas. Hoy en día, en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, se encuentra la mayor actividad económica y diariamente muchas personas deben trasladarse de las zonas vecinas hacia sus centros de trabajo. La migración internacional a gran escala fue otro cambio histórico que comenzó con la industrialización. Miles de europeos viajaron a América, en particular a Estados Unidos, a través de contratistas, a quienes les pagaban por un viaje en las bodegas de los barcos, en las que habitualmente se almacenaba al ganado. Así estos contratistas obtenían sus ganancias con el transporte de migrantes que se empleaban en las obras del ferrocarril o en el trabajo de las minas. En la actualidad, ¿qué sucede con la migración? Seguramente en tu comunidad hay historias de personas que han migrado en búsqueda de mejores oportunidades económicas a Estados Unidos y han debido hacerlo en transportes que no están acondicionados para ellas, como camiones y trenes de carga. Las personas continúan buscando mejorar sus condiciones de vida, pero también migran por razones políticas, religiosas o por desastres naturales, entre otras. La industrialización del siglo XIX fue un proceso que transformó las relaciones económicas, a la sociedad y la vida cotidiana de las personas. La historia humana es cambio y permanencia en el tiempo, es decir, los procesos históricos pueden implicar transformaciones, pero hay muchos elementos del pasado que se mantienen constantes y que podemos identificar en el presente. De esta manera, las nociones de cambio y permanencia nos ayudan a comprender nuestra historia. Reflexionemos sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo se trasladaban las personas por tierra antes de la revolución industrial? ¿Cuál fue la relevancia del ferrocarril para la movilidad de las personas? ¿Qué otros requerimientos fueron necesarios para el funcionamiento de estos vehículos? ¿Consideran que es necesaria la innovación constante de la técnica? En su carpeta de experiencias, redacten sus conclusiones para que posteriormente las compartan con su docente. Para reforzar lo aprendido, platiquen con su familia sobre el tema. Es momento de despedirnos. Los esperamos en otra sesión de Aprende en Casa. ¡Nos vemos pronto! ¿Cómo se trasladaban las personas por tierra antes de la revolución industrial? ¿Cuál fue la relevancia del ferrocarril para la movilidad de las personas? ¿Qué otros requerimientos fueron necesarios para el funcionamiento de estos vehículos? ¿Consideran que es necesaria la innovación constante de la técnica?